Son las 9:07. Vamos a conversar ahora con el doctor José Miguel Morales, presidente de la Asociación de Empresarios por la Educación, y con el doctor Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, miembro del Consejo Nacional de Educación, para conversar sobre el inicio del año escolar, que es hoy día, en particulares y dentro de poco dentro de la escuela pública. Se han dado a conocer además una evaluación mensual al censal del 2014, segundo grado de primaria. Hemos estado con el ministro de Educación y en general las expectativas del país en torno a una mejora que tendrá que ser progresiva y un esfuerzo continuado por largos años, en general está siendo presente hoy día en la ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Don José Miguel Morales, a ver, empecemos con usted. Cuéntenos un poco cómo ve el panorama educativo. No hay duda de que, sin duda, hemos tenido ya a un ministro que ha concitado mucho interés y además aprobación paulatina de parte del conjunto de la población. Porque los enfoques han sido muy claros, muy directos y además de perspectiva, ¿no es cierto? Yo creo que primero quisiera empezar saludando el inicio del año escolar, que es un nuevo año, los muchachos tienen que enfrentarlo y decir que los enfrentamos, me parece ahora, con una ilusión que lo que se estuvo trabajando durante los últimos 7 u 8 años está empezando a dar resultados. Yo creo que estamos demostrando pues que el tema educativo es un tema de largo plazo, es un tema que tiene que, todos los que intervienen en este tema tienen que pensar a largo plazo, no es un resultado inmediato. Yo, con el perdón del ministro actual, a quien respeto y reconozco su labor excelente, pero yo me remonto a los años 2007, 2008, donde por iniciativa de la que fue ministra, la señora Patricia Salas, se promovió el proyecto educativo nacional, que fueron 6 políticas de Estado dirigidas a mejorar la educación en el Perú. Ahí trabajamos, ahí nos convocaron a los empresarios por primera vez y la verdad es que yo estoy reconocido que por fin los peruanos empezamos a trabajar juntos en el mismo camino. Y creo que el resultado que estamos viendo es los trabajos de los ministros del año del anterior gobierno y de este gobierno que están empezando a dar los resultados. Y hay que seguir con estas políticas de largo plazo. O sea, continuidad y concordancia. ¿Por qué es que hemos tenido éxito en la parte macroeconómica? Porque ha habido una continuidad. Lo mismo tenemos que hacer. Y todos trabajando juntos. El gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, los padres de familia y los empresarios. Yo creo que ¿cómo se llaman? Le dicen las ONGs. Pero creo yo que hemos alineado por fin un gran elemento que es los maestros. Los maestros han aceptado ser capacitados. Antes no aceptaban, están aceptando la meritocracia, que también es muy importante. Entonces, todo esto está permitiendo que el país esté avanzando lento pero seguro. Creo que ha habido una dignificación del maestro también, ¿no? El reconocerlo como una parte importante y no estar siempre pensando que es el enemigo, y eso cómo ha colaborado, ¿no? En ese trabajo. Yo creo que eso, perdón, yo me remonto un poquito más a la cifra del el 2008, solamente el 17% de los niños comprendían lo que leían. Hoy estamos en el 44%, o sea, no son los 10 puntos que ha subido este último año, sino ha subido 2 veces y media, de 17 a 44. Entonces, eso es lo que los peruanos tenemos que felicitarnos, que estamos trabajando juntos. Eso es lo que estamos tratando de transmitir, no solamente al sector de educación, sino en todos los sectores. Entonces, y en eso, como empresarios, estamos orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena, no decir, oye, nosotros somos los que creamos en el año 2008 Empresarios por la Educación y somos... No, hemos puesto nuestro granito de arena porque el responsable de manejar la educación en el Perú es el Ministerio de Educación y al que tenemos todos que apoyar, no solamente la educación pública, sino la privada, que algunos casos en la educación privada no son de los mejores, ¿no? Eso también es muy importante y luego lo vamos a ver. Ricardo Cuenca, en efecto, pues estamos ante una perspectiva interesante. El tema de la gestión educativa es la que de alguna manera, como lo ha señalado José Miguel Morales, ha sido crecientemente eficaz.
¿Cuáles son, en definitiva, los encaminamientos que debiera emprender esta administración que se va? Y finalmente, claro, el compromiso de todos nosotros, incluyendo partidos políticos, de que va a haber una continuidad en la política. Ha habido una frase que naturalmente es muy buena, que entiendo, es un ministro que necesita estar 12 años. Así es. Sea este o necesitamos un ministro que dure 12 años. Mejor que lo hagan presidente. No, déjalo de ministro. No, porque déjalo de ministro. Entonces ahí sí nos quedamos. Ahí Por primera vez tendríamos un ministro a un presidente que le interese en serio la educación. Yo ya he dicho, Saavedra, presidente, es mi candidato. Bueno, yo también quiero saludar el inicio del año escolar. Como todos los años hay 8 millones y poco de niños y niñas entrando a la escuela, con un poco más de calor, con un poco menos de calor, pero esto pasa y eso a la vez que es una alegría también es una preocupación, porque la inercia del sistema educativo es así. Pase lo que pase, ministro que haya, política que haya, todos los primeros días de marzo van a haber 8 millones de niños en la escuela. Y entonces hay una responsabilidad enorme para que cuando lleguen estén en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y en estas perspectivas conversábamos con José Miguel antes, ¿no? Y efectivamente estos resultados y esta situación hay que tener una sostenida. Y lo que yo creo que hay que reconocer también que particularmente este esfuerzo sostenido a partir, creo yo, de articular el proyecto educativo nacional, que fue un trabajo enorme que hicimos, en el que colaboramos todos de alguna manera, ha sido que hay que reconocer, a pesar de mis diferencias con algunas cosas del gobierno, que el gobierno de Humala, tanto con la administración Salas como con la administración Saavedra, sí hicieron un quiebre en las reformas educativas, que fue justamente la política docente y el tema docente. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido de todos estos más de 15 años de evaluaciones estandarizadas es que los factores humanos son los factores desencadenantes de los buenos resultados. Por supuesto, las condiciones mínimas sirven, infraestructura, materiales, equipamiento, pero ahí es donde el factor humano y en el aula, particularmente el docente, se vuelve el factor fundamental y desencadenante del asunto. Y yo creo que sí hubo un quiebre, porque con la administración de Patricia Salas, para empezar, todos los maestros estuvieron en una línea meritocrática. Hasta antes de eso, el 75% de los maestros estaba en la vieja ley del profesorado y 25% en la ley de carrera pública magisterial. Con esta nueva ley se unificó a todos en una línea meritocrática. Y eso es una columna vertebral para cualquier reforma, porque hay que gobernar el magisterio. Son 300.000 maestros que hay que gobernarlos bajo un mismo régimen. Esta carrera es una carrera meritocrática que sentó las bases para lo que hoy Jaime Saavedra está haciendo muy bien en la implementación, que es, por ejemplo, echar a andar las evaluaciones. Han habido 3 o 4 evaluaciones y no hemos tenido ninguna mala noticia. No se han robado las pruebas, no ha habido huelga, no se han quejado, con lo cual quiere decir que han funcionado muy bien las evaluaciones. Se está implementando la carrera, creo yo, de una muy buena manera. Segundo punto, que se tiene más o menos orden. En el 2012 se aprobó el marco del buen desempeño docente, que fue un trabajo de 3 años y medio liderado por el Consejo Nacional de Educación, Foro Educativo, empresarios, el sindicato, las ONGs. ¿En qué consiste exactamente, Ricardo? Esto es un registro de las mínimas competencias que tiene que tener un buen docente en el Perú. De acuerdo. Divididas en algunas áreas, en 4 dimensiones, que es un trabajo que empezó Chile, que luego ha hecho Perú y ahora está haciendo Colombia, para tener de acuerdo, esto es lo que necesitamos como buen docente. De ahí en adelante puede ser superlativo, el profesor del año, el mejor del mundo. El mínimo mínimo. El mínimo mínimo. Y ese mínimo que además tiene que ver con que ser insumos para poder evaluarlos bien. Así es. Porque los profesores tenían problemas cuando los evaluaban mal o cuando los evaluaban en cosas que no están supuestamente formados. Así es. Acá ya tenemos esa matriz. Esa matriz sirve para la formación, porque entonces yo digo, todos los currículos se alinean a esto. Entonces hay un ordenamiento de la política docente y que creo que sí ha sido un quiebre interesante, ¿no? Ahora, y por eso tenemos, creo yo, estos resultados. Tú hiciste un análisis interesante de estos resultados en el que señalabas, como se ha dicho en varias instancias, que la brecha privado-nacional se está cortando de manera sostenida, lo que quiere decir que el Colegio Nacional está mejorando y probablemente la oferta privada se esté deteriorando. Pero la brecha que no se logra acortar es la rural-urbana. Y eso en todas las regiones. ¿Qué pasa con nuestro campo? Que hay que reconocerlo. Cualquiera que ha estado en una escuela rural, no, ahí no se le puede echar la culpa ni al maestro. Son condiciones complicadísimas de enseñanza, ¿no? Niños con distintas lenguas, en escuelas unidocentes, con materiales que no llegan nunca, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que tomar en cuenta que hay algunas urgencias necesarias. Primero, que atender la ruralidad
es atenderla de manera intersectorial e integral. Es decir, el Ministerio de Educación, por más políticas de educación para zonas rurales que haga específicas, no va a poder terminar de solucionar el problema si no se... Bien, 9:22, ya llegó Careca, ahora vamos de nuevo al tema educativo, por favor. Renovamos la esperanza. Bueno, te cortamos a ti, cuéntanos. Continúa, por favor. Que, bueno, la atención, Patricia hablaba de las brechas urbanos-rurales que lamentablemente no se cierran, ¿no es cierto? Hay todavía un pendiente con las desigualdades educativas en el país. Y lo básico, ¿no? O sea, ¿por qué tener, yo no sé si es exactamente así, pero la misma currícula para realidades distintas, el inicio de clases sobre todo, con climas distintos y lo programamos todos como si fuéramos Lima? Ya, pero eso de ahí, por ejemplo, Ricardo, es bien interesante. Primero, lo del tema curricular. Una de las cosas que no hemos terminado de discutir bien en el país es que la ruralidad ha cambiado. Esta no es la misma ruralidad que antes. Y entonces hay que responder también a esas nuevas necesidades de esas zonas rurales. Siempre y lo hemos visto sobre todo en el tema del lenguaje, ¿no es cierto? La exigencia de las comunidades rurales es parecerse cada vez más a criterios urbanos, digamos, o a niveles de civilidad, ¿no es cierto? Y sin embargo ahora hay muchos estudios que dicen que hay una especie de nueva identidad rural, es decir, mantienen algunos principios identitarios de su ruralidad, pero se relacionan de manera distinta con las zonas urbanas y hacen unas nuevas dinámicas de mercado, hacen unos nuevos intercambios culturales, claro, y eso genera... En la medida que haya desarrollo agrario. Exacto, y en la medida que haya un desarrollo más o menos relativo en la zona, ¿no es cierto? Que hayan corredores económicos que promuevan ida y venida de personas, no solamente de productos o de bienes o de servicios, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema importante, que es cómo nos sentamos de una vez por todas a tratar de pensar cómo atendemos esta nueva ruralidad, que no es la vieja idea de ruralidad que tenemos. Y lo tercero es que ha habido una larga tradición por mantener las cosas de los temas rurales asociados a formas de actuación urbanas, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver con el tema de los calendarios. A pesar de que está probado que si cada gobierno regional puede tomar la decisión de variar los calendarios, eso está normado. No se atreven a hacerlo, no lo hacen, es más cómodo empezar todos al mismo tiempo, pero efectivamente hay países donde hay sistemas que funcionan paralelos, ¿no es cierto? La Amazonía en Ecuador empieza en tiempos distintos que la zona de los Andes en Ecuador. Y sobre todo no solo por temas climáticos, sino porque hay los niños empiezan a faltar al colegio cuando tienen que ayudar a su papá en la chacra, que es una realidad de un niño que vive en el campo. Entonces, ¿no? Ahí hay que hacer algunos ajustes porque esa brecha no es una brecha tolerable. Más aún, nos va a pasar lo mismo que en las cuestiones económicas. El crecimiento económico va muy bien, pero los indicadores de desigualdad no mejoran tanto. Mejoran los indicadores educativos, los chicos comprenden a leer mejor, hacen mejores resoluciones matemáticas, pero se ahondan las brechas urbanos-rurales. Entonces hay que focalizar en el futuro, que era la pregunta, Raúl, ver cómo sobre la base de lo avanzado y sobre la idea de sostener cada vez más políticas, que es lo que toda la evidencia nos ha dicho dar los mejores resultados, tengamos también una alerta de cómo empezamos a atender estas desigualdades educativas, ¿no? Entremos un poco a la meta financiera y allí vamos a ver un poco también la contribución de la sociedad en su conjunto, no solo del Estado en materia educativa, y es el sector privado el que puede intervenir, aunque efectivamente se necesita también un examen muy señalado, como se ha hecho por ejemplo con la universidad, con respecto a la educación privada en primaria y secundaria. Las dos cosas me interesan. Primero, si el Estado va a llegar a alcanzar el 6% solicitado y planteado por UNESCO, hay que ponerle plata a este asunto, y este año y el año pasado ha empezado pues a mejorarse también el ingreso y el sueldo de los profesores. Esto es una cosa clave. Exámenes, etcétera, calificaciones, pero al mismo tiempo también que eso se corresponda con ingresos. Hay posibilidades de aumentar, es necesario aumentar este presupuesto, conforme también se mejora en la gestión, y debiera poderse encontrar fórmulas de convivencia con el sector privado en materia de escuelas y colegios en primaria y secundaria. El primer tema, José Miguel lo del 6% es una cifra un poco imaginaria, ¿no? Porque cuando se habló del 6% hace 10 años, el producto era pues 20.000 millones. Hoy el producto son 200.000 millones. Entonces, si lo vemos con el 6% de 20.000 millones,
en términos absolutos sería ya, se hubiese cumplido la meta, cosa que no está bien tampoco. Entonces, esto es algo, creo que el mensaje es el mensaje que se está, señores, hay que invertir en educación. No sé si el 6 o el 8 o el 12 o el 4, pero hay que invertir en educación. Esa es nuestra verdadera inversión en el país, tiene que ser en materia educativa. Como en salud. Así es. Salud, educación e infraestructura son las tres cosas que hay que hacer. Pero fundamentalmente, creo yo por lo menos, eso me he convencido de que el éxito lo vamos a tener si seguimos trabajando en educación. El nivel de los estudiantes del sector público ha mejorado mucho. En el sector privado hay unos excelentes colegios, unos normales colegios y unos muy malos colegios. Yo creo que también, deberíamos en el sector privado hacer un acto de mea culpa y empezar a averiguar, ver exactamente en dónde estamos trabajando. Creo que hay un esfuerzo del sector privado que me quito el sombrero, no existía antes, y de dos materias, ¿no? Uno, en apoyar a la educación pública. En eso, como le digo, en Empresarios por la Educación, estamos en eso, estamos en 23 regiones del Perú y acompañados por 50 y tantos empresas de las más importantes, y eso vamos a seguirlo haciendo. Hay otro grupo de empresarios que están invirtiendo directamente en las escuelas, en crear escuelas, y eso también hay que apoyar. Ellos sí tienen que buscar su apoyo. Creo yo que no tenemos por qué estar apoyando en ese como empresarios por la educación. Pero sí hay algunos sectores, por ejemplo, algunos institutos técnicos que educan a los maestros. El nivel de educación que le están dando a esos maestros no es el mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos corrigiendo ahora en el en el trabajo a los maestros, pero están viniendo otro grupo de que si no se mejoran esos institutos técnicos, ese grupo de maestros no va a poder transmitir lo que tienen que transmitir a los muchachos. Ricardo, hay ahorita un esfuerzo importante de parte del gobierno por poner estándares mínimos para universidades privadas y nacionales que, al igual que los maestros, esto es lo que nos pasaba hace un rato, ¿no? Este es el mínimo común que debe tener cualquiera que quiere impartir educación. En los colegios no hay tal cosa. Y la educación no puede estar sujeta a la oferta y la demanda, y tú no puedes dejar que un colegio de pésima calidad exista porque tiene una mínima demanda. Eso es como permitir que un hospital que mata gente siga funcionando. ¿Quién hace la chamba ahí? ¿A quién le toca? INDECOPI, Ministerio de Educación. ¿Quién se mete? ¿No? Yo te digo, puedo discrepar con ustedes. Los controles no me gustan, porque los controles comienzan en 1 y terminan en 100. Yo personalmente pero creo cuando un niño se le ofrece una educación deplorable, el término más o menos en el medio, ¿no? Claro, eso no es un control, es como establecer un mínimo, como un control sanitario para que no hablas en un restaurante con ratas, una cosa así, ¿no? Hay una enorme pendiente que hay que tener ahí, ¿no es cierto? Yo sigo, como saben seguramente algunos de ustedes, el tema de la educación privada continuamente, porque como es una demanda creciente, según mis propios trabajos, en el año 2021, en Lima Metropolitana el 70% va a ser matrícula privada respecto de lo público. Entonces hay que empezar a tener cuidado por el tipo de servicio, porque lo que hay que, 3 cosas sacar muy rápidamente de la cabeza. Uno, que la oferta privada es buena per se. No, hay que responder a un conjunto de criterios. Y por lo tanto es muy heterogénea. En Lima hay colegios que funcionan en infraestructura en 32 hectáreas, y hay un colegio que funciona en 128 metros cuadrados, que es mi colegio de estudio de caso en Villa María del Triunfo. 128 metros cuadrados. Hay pensiones que valen $1.500, hay pensiones que valen 89 soles. ¿No es cierto? Entonces la heterogeneidad en ese rubro es enorme. Por lo tanto, a partir de un conjunto de normas, se le encargó a INDECOPI tener una mirada respecto a la calidad. Pero eso es una mirada que tiene que ver con el servicio propiamente. Hay una idea de consumidor detrás, que no tiene que ver mucho con el tema de calidad educativa, porque para empezar INDECOPI no tiene competencias en temas de calidad educativa. Además porque el niño no es un cliente, ¿no? O sea, hay un concepto distinto. Hay un concepto equivocado detrás, pero suponiendo que así sea, no lo puede hacer. Por lo tanto, debería estar sujeto a las reglas
que los propios estándares mínimos de calidad educativa, que avanzó el IPEVA, que avanzó CINEACE, los mismos datos de la Unidad de Medición de Calidad, en estas evaluaciones participan públicos y privados, se necesita tener, y ahí vamos a discrepar, por supuesto algún tipo de regulación, porque lo que no puede haber es que en ese momento la matrícula en Lima... Pero actualmente, ¿quién se encarga de eso? Nadie. Oh. Nadie. Puedes abrir un colegio en un garaje, más o menos. Educación falla. Regulando. Quizá el punto de partida es justamente ese, ¿no? El del mercado. Es decir, la primera tarea es darle la suficiente capacidad y la suficiente validez al quehacer de la educación pública. Donde hay muy buena educación pública, obligadamente va a tener la posibilidad incluso de que el sector privado también tiene que adecuarse. El problema es que el Estado no brinda todas las condiciones. Sin duda. Y los padres de familia llegan a ese absurdo de van a veces a una escuela que es absolutamente un desastre, que pagan no una barbaridad de plata, pero pagan algo, y resulta que están recibiendo peor educación que la población. Es en realidad saber trabajar a fondo la cuestión pública. Pero las dos cosas, porque llega un momento, Raúl, que hay una responsabilidad ética del Estado y moral del Estado. Cuando el 60 de cada 100 niños... Ese debate no vamos a concluir nunca. Pero yo no entiendo por qué no hay problema en cerrar un restaurante con cucaracha y sí tenemos problemas en cerrar un colegio que le malora la cabeza a los niños. La otra cosa que me interesa para concretar también es lo que se refiere a que cuando hablamos de educación pública tenemos que pensar también en alternativas educativas postsecundaria. Sin duda. Eso es técnica. Toda la parte de la escuela técnica, la educación superior no universitaria, que en el caso de europeo es muy claro que la gente en ese sentido prefiere encarrilarse en la educación pública porque precisamente llega a todos esos superiores niveles de alternativa. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Es un trabajo a fondo. Yo estoy con Raúl en el sentido de que si nosotros subimos la calidad de la escuela pública, que es lo que está ocurriendo, yo voy a salir del privado que me cuesta, por lo que me cueste poco, me voy al público, porque el público está siendo bueno. Yo sí creo que hay un trabajo en ese sentido claro y constante. La escuela pública es la que realmente va a hacer que los niveles sean malos. ¿Y qué hacemos que los malos niveles desaparezcan? ¿Qué hacemos con la privada que estafa? Eso está pasando ya. Sí. Eso está pasando ya. O sea, fortalecer la escuela pública está haciendo. Pero mientras tanto, en Lima, 60 de cada 100 chicos están en una escuela privada. En ese momento. De los cuales de esos 60 asisten a correctos colegios, digamos que 15. Y eso, o sea, mi escuela Jean Piaget con Y, ¿no es cierto? En donde lo que hacen es estafar. No solo eso, utilizan los textos que distribuyen gratuitos el Ministerio de Educación y los fotocopian. Yo le digo, oiga, pero esto al director, esto no se puede vender. Y me dice, no, yo no gano, solo es el valor de la fotocopia. Entonces, mientras fortalezco la escuela pública, estos chicos siguen yendo al colegio. Claro. Hoy día están yendo. Sobre todo 60 chicos. Largos, ¿no? Creo que el otro tema es que tenemos que dirigir más a las carreras técnicas a la gente. Yo creo que el Perú necesita más técnicos. Sí, claro. Y en eso tenemos que trabajar. Hay que reconocer que si le tememos a la minería informal, le tenemos que tener también a la educación informal. Mucho más que la minería. Y existe. Dios quiera pues que en efecto marzo nos encuentren más inspirados. Y con optimismo. Hemos marcado algún progreso. Sí, sin duda. Son buenas noticias. Eso es muy importante. Son buenas noticias. Que no sea todo pesimismo. Al contrario, son muy buenas noticias. Ha sido un buen año. Ha sido un buen año. Sí. 9:35 de la mañana, vamos a hacer una pausa.